Bueno, aquí tenemos una pequeña presentación para que me conozcan. Mi nombre es Rubén Valera, consultor de nómina de la empresa Galaxoft. La empresa Gala cuenta con 3 consultores de nómina. Eh, a su vez, también tenemos aliados de negocio, el cual les presta servicio a todos aquellos clientes que están fuera de la capital. El tema que vamos a tratar en la tarde de hoy es curso básico de creación de conceptos. Un pequeño curso para que los clientes puedan visualizar y conocer un poco cómo crear el concepto. La charla está prevista, bueno, para iniciar a las 2:30, el día de hoy, 30 de junio del presente año. ¿Sí? Tenemos la pequeña presentación para que ustedes la puedan observar y me puedan conocer. Vamos a comenzar con la presentación. Ok, vamos a comenzar. La charla de hoy tiene como título Curso básico para la creación de conceptos en el sistema de nómina. Vamos a refrescar un poco lo que son las instrucciones de la charla. Primeramente, mantener los micrófonos apagados. ¿Sí? Solo el facilitador tendrá encendido el micrófono, ¿sí? Con el fin de que ustedes me puedan escuchar todo el contenido de forma clara. Realizar confirmación por medio del chat de la efectiva lectura, audio y visualización de pantalla. Debemos estar muy atentos en consultarles si me logran escuchar de forma clara y escribir en el chat. Al final de la explicación de cada sección podrá realizar todas las consultas por el chat. Al finalizar cada punto vamos a tener un pequeño tiempo para las preguntas que ustedes puedan presentar en el momento de la explicación de cada punto. Al finalizar la charla, por favor enviar los datos del contacto, así como el nombre de la empresa, para hacerle llegar el material didáctico. Es importante informarles, bueno, que esta charla está siendo monitoreada por el Departamento de Consultoría y a su vez está siendo grabada. Al finalizar este tema de hoy, por favor es muy importante que nos envíen su dato de contacto, nombre de empresa, correo electrónico. También si tienen redes sociales, nos las puedes hacer llegar. Nos pueden seguir por las redes, bien sea Instagram o bien sea Twitter, @galaxsoftware.com. ¿Sí? Okay. Antes de iniciar los pasos a realizar, para comenzar, me indican nuevamente si me logran escuchar. Señora María Elvis, señora Desiree, señora María Luisa. Ok, perfecto, perfecto. Ok, puedo continuar. Tenemos 3 pasos, que cuales son fundamentales para conocer un poco la creación de conceptos. Tenemos un primer paso que es consultar la definición de concepto e identificar el código disponible. Tenemos el siguiente paso, que es insertar el nuevo concepto. Y un último paso, que es checar la fórmula y grabar. Ok. Comencemos con el primer punto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos al menú principal. Vamos a seleccionar el módulo definición de concepto. Recordándole, bueno, que la aplicación Galaxy Nómina en la mayoría de los módulos trae 4 operaciones básicas, que es consultar, insertar, modificar y eliminar. Para este caso, para este primer punto, lo que vamos a hacer es consultar la definición de concepto. Al momento de nosotros presionar consultar definición de concepto, se mostrará la siguiente pantalla, con la tabla de conceptos que nos mostrará dentro de la aplicación. Es importante indicarle, bueno, que la aplicación Galacnomia ya trae conceptos de forma predeterminada. ¿Sí? Y es importante conocer un poco cuáles son estas características que nosotros debemos de tomar en cuenta. Como ven en pantalla, tenemos que los conceptos se identifican por el código. Tenemos
Los códigos se identifican por código de concepto, descripción y tipo de concepto. Al momento de nosotros crear un concepto, debemos identificar qué código vamos a utilizar. Pero antes debemos conocer un poco todos aquellos conceptos que están creados en la aplicación. Tenemos que los conceptos del código 1, que comienza por 1, son los conceptos de tipo asignación. Como por ejemplo, tenemos que el concepto 1015 es un concepto de tipo asignación y es una bonificación especial. Tenemos un ejemplo del siguiente concepto que es el 1020, que es el concepto de salario. Luego tenemos los conceptos de tipo deducción, que van a comenzar por el código, por el número 2, como por ejemplo retención de seguro social y retención de régimen prestacional de empleo. Luego tenemos los códigos del concepto de los códigos de los conceptos por provisión, que comienza por el número 8. Como ven en pantalla, tenemos los conceptos del 8801, que es la provisión mensual de utilidades, y el concepto 8802, que es la provisión mensual de vacaciones. Luego tenemos los conceptos que son aportes patronal, que comienzan por 9. Aporte patronal, retención, seguro social, y aporte patronal, régimen prestacional de empleo. Lo que sí debemos tomar en cuenta, bueno, que estos conceptos están clasificados de esta manera. Y al momento de nosotros crear un concepto, debemos de escoger ciertamente cuál va a ser el concepto que nosotros vamos a utilizar. Si vamos a crear un concepto de asignación, va a comenzar por 1. Y si vamos a crear un concepto de deducción, comenzaría por 2. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta un principio en el momento de crear los conceptos, ya que ellos requieren un orden lógico, es decir, tener presente la descripción del concepto que se va a crear y cuál es el comportamiento en función a las características. Nosotros vamos a ubicar dentro de esta tabla qué conceptos tenemos disponibles, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a crear un concepto de tipo un feriado, por ejemplo, aquí tenemos el código de concepto hora extra diurna es el código 1030. Tenemos disponibles los códigos del 1030 del 1031 al 1039. ¿Qué quiere decir? Que estos son los códigos que yo voy a tener disponibles para la creación del concepto, ¿sí? Es muy importante que nosotros cuando creamos un concepto debe tener un orden lógico. Súper importante ese detalle. Como también debemos tener presente que si el concepto que vamos a crear depende de un resultado de la generación de otros conceptos, el que vamos a crear debe ser un código mayor. Por ejemplo, tenemos empresas, existen distintas empresas, el cual utilizan un concepto de comisión, ¿sí? Y ellas cancelan las comisiones y domingos y feriados. ¿Qué quiere decir? Que para yo calcular mis comisiones de domingos y feriados, debe primero calcularse la comisión. ¿Qué quiere decir? Que el concepto de comisión, domingo y feriado debe ser mayor al concepto de comisión, ya que este va a depender de otro concepto. Por eso es muy importante nosotros al momento de crear un concepto, que cuando vamos a crear un concepto que depende de otro, el código debe ser mayor, ¿sí? Recordándole que, bueno, que existe una serie de procesos que el sistema realiza al momento de calcular los procesos de nómina, ¿sí? Okay. Hasta ahora me indican si tienen alguna duda con este primer punto. Este primer punto no es más que conocer un poco cómo se clasifican las tablas de definición de conceptos. Señora María Luisa, señora Marielvi, señora Desiree, me indican por favor. Ok. La señora María Luisa me indica que no tiene ninguna pregunta. La señora Marielvi, por favor. Perfecto. Señora Desiree. Hasta ahora están conectados 10 participantes. ¿Ok?
Gracias, señora Fanny. Ok, vamos a continuar con el siguiente punto. El siguiente punto es insertar el concepto en la nómina, ¿sí? Nos vamos a dirigir al módulo de definición de conceptos, luego seleccionamos la opción insertar. Al presionar la opción insertar, nosotros debemos asignar el código disponible que cumpla con los principios que nosotros previamente debemos de tomar en cuenta, teniendo el orden lógico dentro de la aplicación. Y si el concepto depende o no de otro concepto, como lo había explicado, el concepto de comisión. ¿Sí? Recordemos que, bueno, que existen conceptos que dependen de otro. ¿Sí? En este caso, como es un domingo y feriado laborado, este tipo de concepto no depende de otro concepto. Por eso vamos a tomar como ejemplo el código 1603. ¿Sí? Ya que este es el código que tenemos disponible dentro de la tabla. Luego nosotros vamos a escribir cuál va a ser la descripción del concepto. Es sencillo esta parte. Luego vamos a identificar qué fórmula vamos a crear. Tenemos las fórmulas básicas y tenemos las fórmulas avanzadas. Okay, les explico un poco. ¿Qué son las fórmulas básicas? Las fórmulas básicas son aquellas que dependen de un valor único dentro de la aplicación. No requiere un cálculo particular. ¿Sí? Y las fórmulas avanzadas son aquellas que dependen de más de una variable para realizar la operación. En este caso, por ejemplo, domingo y feriado laborado, sí depende de unas variables. Por eso en este caso es una fórmula avanzada. Luego vamos a poder seleccionar qué tipo de concepto se va a crear. Tenemos distintos tipos de conceptos, como ven en pantalla, los conceptos de asignación, deducción, aporte patronal y los otros conceptos que vemos en pantalla. Los conceptos que más utilizamos nosotros, el que manejamos el sistema, son los conceptos de asignación y deducción. En este caso, ya como domingo y feriado laborado es un pago, va a ser un concepto de tipo de asignación. Luego vamos a poder determinar cuál es la base del cálculo del concepto. Tenemos disponible la base de cálculo, que si va a ser días, si la base de cálculo va a ser monto, si va a ser hora diurna, hora nocturna o número de ítems. Ya que vamos a crear un concepto domingo y feriado laborado, ¿qué es lo que nosotros vamos a cancelar? Nosotros vamos a cancelar es días. En este caso vamos a seleccionar días. El siguiente paso es, bueno, ¿dónde va a aplicar el concepto? ¿Sí? Tenemos distintos tipos de conceptos, el cuales son los conceptos A de nómina, los conceptos A de personal y los conceptos de préstamo. Para decirle una breve definición, los conceptos A de personal son todos aquellos, como el nombre lo indica, son conceptos de corte personal que se cargan de forma individual. Por ejemplo, hora extra diurna es un concepto A de personal. Hora extra nocturna es un concepto A de personal. ¿Sí? Son aquellos conceptos que nosotros utilizamos dentro del módulo A de personal prácticamente de forma recurrente, ¿sí? De forma, siempre cuando nosotros cancelamos, vamos a cancelar unas comisiones, cancelamos un concepto, utilizamos un concepto como de personal y asignamos la comisión a cada empleado. Son conceptos que se utilizan de forma individual. Tenemos los otros tipos de conceptos que son los conceptos A de nómina. ¿Sí? Los conceptos A de nómina no es más que todos aquellos conceptos que se calculan a todos los trabajadores. Muy sencillo. Por ejemplo, concepto de salario, concepto de retención del seguro social. Es un concepto que se aplica para todos los trabajos. Otro concepto de FAO, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos los conceptos A de nómina, son aquellos que se aplican para todos los trabajadores. Y los A de personal, los conceptos que se calculan de forma individual. Luego tenemos el tipo de concepto que es préstamo. Préstamo que es netamente para que corresponde a un concepto en deducción. Luego
La siguiente parte es ¿a qué salario va a emplear el concepto? Tenemos dos tipos de salario. Tenemos el salario, el concepto, los conceptos que son en base a salario básico. Aquí tenemos una pequeña definición que indica la remuneración mensual estipulado que percibirá el trabajador por la prestación de sus servicios. Y los conceptos de salario normal, que es la remuneración delegada por el trabajador de forma regular y permanente. Por ejemplo, domingo y feriado laborado es un concepto que se cancela de forma regular y permanente para este tipo de empresas. Para efecto del ejercicio, vamos a considerar que este concepto forma parte de salario normal. ¿Sí? Okay. Hasta ahora me indican, por favor, si tienen duda en esta primera parte de la creación del concepto. ¿Sí? De recordar a los participantes que esta charla está siendo grabada y será enviada directamente a su correo electrónico. Por eso es muy importante que nos envíen sus datos de la empresa. Nombre de empresa, RIF, correo electrónico. ¿Sí? Ok, la señora María Luisa me indica que todo bien. La señora Fanny, señora María Elvis. Ninguna duda. Perfecto, señora María Luisa. Perfecto, señora María. Ok, señora Fanny. Vamos a continuar con la siguiente parte de la creación de conceptos. Les recuerdo a los participantes que, bueno, que tenemos prevista la presentación de PowerPoint, lo que ustedes están observando. Luego nos vamos a dirigir a la parte práctica directamente en el sistema. Ok. La siguiente parte sería lo siguiente. Aquí nos indica, este concepto aplica o emplea en base para la base de cálculo de. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es activar qué opción para cual el concepto es acumulativo. ¿Sí? Por ejemplo, este tipo de concepto, domingo y feriado laborado, va a formar parte de mi salario normal, lo voy a tomar para las utilidades, vacaciones, prestación, para la retención del FAO, para la retención de impuestos sobre la renta y para la retención del INSS. ¿Qué quiere decir? Que esta parte no es más que tildar en donde me va a emplear el cálculo del concepto. ¿En dónde me va a emplear? Si me va a afectar todos estos tipos de procesos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo crear un concepto que no tenga ningún carácter salarial. Por ejemplo, yo puedo crear un concepto que sea bonificación especial, por ejemplo. Creo mi concepto de bonificación especial y no tildo ninguna de estas opciones para que no me afecte ninguno de mis pasivos laborales, por ejemplo. Pero para efectos de este ejercicio que ustedes están observando, sí me va a afectar para todos estos tipos de cálculos en el sistema. ¿Sí? Luego, aquí podemos observar este cuadrito, esta pestaña que nos indica fórmula. Aquí va a estar escrita la fórmula o la operación que se va a realizar dentro de la aplicación. Aquí es donde nosotros vamos a poder visualizar la fórmula del concepto que se está creando. ¿Sí? Ok. Pero antes de nosotros crear este tipo de fórmula, es importante conocer un poco lo que son estas funciones de este módulo de definición de conceptos. Por ejemplo, esta opción funciona. Aquí tenemos una breve explicación a qué se refiere o qué quiere decir función. Vamos a leer un poco el concepto que nos indica. Devuelve el resultado en una operación. Eso es clave, esa palabra ahí es clave. Devuelve el resultado en una operación. Cuando decimos, por ejemplo, hora básica nocturna, el sistema busca el salario del trabajador, lo convierte a diario, lo divide entre el número de horas que indicamos en la ficha que dura la jornada nocturna del trabajador. ¿Qué quiere decir? Que las funciones son operaciones que realiza el sistema de forma automática. ¿Sí? Tenemos esta función que podemos visualizar en pantalla que nos indica
hora básica nocturna. Esta es una función, por ejemplo. Esta es una función. Tenemos otra función pues, para que ustedes lo puedan ver un poco más claro. Tenemos la siguiente función que nos indica asignaciones acumuladas entre dos fechas. Esta es una función. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando nosotros presionamos funciones, vamos a lograr observar todas las funciones que están disponibles en el sistema, todo lo que tenemos y la que podemos utilizar. Ejemplo, aquí tenemos asignaciones acumuladas entre fechas. En la parte derecha vamos a poder leer la descripción de la función. No es más esta parte que de la descripción nos va a decir qué hace la función. Por ejemplo, aquí nos indica que las asignaciones acumuladas entre fechas, ¿qué va a hacer? Mira, esta me va a generar el acumulado de las remuneraciones percibidas por el trabajador entre un rango de fechas. Eso es lo que va a hacer esta función. Tenemos otra función que en pantalla, porque la pueden conocer un poco más, sumatoria asignaciones que son salarios. Esta es una función. ¿Qué hace esta función? En la parte derecha nos indica que ella lo que va a hacer, el acumulado de las asignaciones que aplica para el salario normal percibida por el trabajador en la nómina en curso. ¿Qué quiere decir? Que todas las funciones, cuando nosotros entramos en esta opción de funciones, para conocerlas un poco, que todas las funciones del lado derecho vamos a lograr leer y visualizar, analizar y entender qué hace la función. Para efecto del ejercicio, vamos a seleccionar esta función que es sumatoria asignaciones que son salarios. Al momento de yo seleccionarla, el sistema me lo coloca en la pantalla aquí automáticamente. Ok, lo que me indicó fue, ok, la seleccionaste, te la coloco aquí. Esta es mi primera parte de la fórmula. Este es un ejercicio de una fórmula para que ustedes lo puedan visualizar. Ya cuando vayamos a la parte práctica directamente en la aplicación, vamos a hacer ya un ejemplo. Ok, luego de conocer un poco esta opción de funciones, podemos observar que en pantalla tenemos aquellos signos el cual podemos utilizar. Tenemos el signo más, menos, entre, por, igual y todos aquellos signos que nosotros podemos utilizar. Para efecto del ejercicio, se selecciona el signo de por. Esto es para que ustedes puedan observar el ejercicio y lo puedan visualizar un poco más. Luego tenemos la siguiente opción que son los campos. Ok, vamos a definir un poco qué son los campos. Aquí nos indica que los campos son valores que se toman tal y como los asigna el usuario en el módulo que compete. Ejemplo, los campos son cédulas, nombres, RIF, que se toman directamente en la ficha de trabajo. Netamente los campos son, hay muchos datos que lo podemos visualizar en la ficha del trabajador. Por ejemplo, aquí tenemos un campo es cantidad de horas. ¿Qué es cantidad de horas? Al lado derecho me va a decir a qué hace referencia la cantidad de horas. Indica la cantidad de horas asignadas en el respectivo campo de AD personal. Eso quiere decir la cantidad de horas. Luego tenemos cantidad de días, que nos indica la cantidad de días asignadas en el respectivo campo de AD personal. Lo selecciono, al momento de yo seleccionar, el sistema me lo coloca de forma automática en la pantalla. ¿Sí? Okay. Hasta ahora, por favor, me indican si me lograron, si me expliqué, si tienen alguna duda en este siguiente punto de la creación de conceptos. Señora Fanny, señora María, todo bien, perfecto. Bueno, les recuerdo que, bueno, que al finalizar esta parte, vamos a crear un concepto en la aplicación para que ustedes lo puedan visualizar y le voy a dar los tips que deben de tomar en cuenta al momento de crear un concepto. Ok, la señora Marieli me indica que todo bien. Perfecto. Podemos continuar. Luego, cuando nosotros culminamos este paso,
que utilizamos campo, o en tal caso funciones, o aquellos signos al momento de crear el concepto, nosotros es importante seleccionar esta opción que nos indica chequear. ¿Sí? Esta opción, ¿qué va a hacer? Esta opción lo que le va a indicar o le va a validar si la fórmula que ustedes crearon dentro de la aplicación es correcta. ¿Sí? Yo le doy chequear y el sistema que me va a decir la fórmula ingresada es válida. Por eso es muy importante. Siempre nosotros, cuando vamos a crear un concepto, estamos creando un concepto, utilizo mis campos, mis funciones, como ustedes lo decían en ese momento. Luego que culmine la fórmula, le van a presionar la opción chequear. ¿Sí? Si existe inconsistencia en la fórmula, no le va a dejar grabar la fórmula. Y aquí le va a aparecer una pantalla que le indica que la fórmula debe ser corregida. Luego que yo empecé a chequear, presionamos aceptar. Y de esta forma sería la manera correcta de crear la fórmula. Ahora vamos un poco al ejercicio práctico. ¿Okay? Ok, un segundo. Ok, 2 minuticos para entrar en una aplicación. Les recuerdo a los participantes que, bueno, que esta charla la estamos grabando, se la vamos a enviar su correo electrónico. Sin embargo, bueno, los participantes que están conectados me pueden ir enviando sus datos de contacto, correo electrónico. Si tienen redes sociales, por favor me las hacen llegar. Les recuerdo que, bueno, que estamos abiertos a las sugerencias que ustedes nos puedan dar. Ya, bueno, aprovecho la oportunidad para indicarle que para el día miércoles tenemos la siguiente charla, que es uso correcto de la contratación colectiva. Uso correcto de la contratación colectiva. Ok. Esperar un poco, entrar en la aplicación y explicarle el proceso. Ok. Lo primero que vamos a realizar es consultar la definición de concepto para conocer un poco aquellos conceptos que están creados en la aplicación. ¿Qué vamos a hacer? Ingresamos en el módulo de definición de conceptos, presionamos consultar, ¿sí? Seleccionamos la opción buscar. Luego vamos a seleccionar imprimir lista para conocer un poco los que son los conceptos que tiene la aplicación, que están disponibles. Por ejemplo, tenemos los conceptos por 1, que son los conceptos de asignación, y los conceptos que son por 2, que son los tipos de conceptos de deducción. Luego conocemos un poco más, tenemos los conceptos de provisiones, los aportes patronales y unos conceptos petroleros para aquellas empresas que utilizan la nómina petrolera. Te recuerdo que, bueno, que ya el sistema GALAC tiene conceptos ya establecidos según la ley orgánica del trabajo. Por ejemplo, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, el sistema ya lo hace de forma automática. Sin embargo, los clientes tienen la posibilidad de crear ciertos conceptos, ¿sí? De crear conceptos según el criterio como ellos lo manejan. ¿Okay? En este caso, vamos a crear el concepto domingo o feriado laborado. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Verificar
¿Qué código vamos a utilizar? Por ejemplo, aquí tenemos el código 1010, que es el código de salario, el código 1011, ingresos por reposo, y así vamos. Por ejemplo, aquí tenemos que tenemos disponible dentro de la aplicación los conceptos, por ejemplo, del 1030 al 1031 al 1039 y del concepto 1041 al 1054. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo utilizar desde el código 1041 hasta el código 1054. Siempre es importante tener un orden lógico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo voy a crear un concepto de un domingo y feriado laborado, lo más lógico es que el domingo feriado laborado esté ubicado debajo de hora extra nocturna. ¿Sí? Por eso es muy importante mantener el orden lógico dentro de la aplicación. Ok. Entonces vamos a utilizar para efecto del ejercicio el concepto 1041. Ok, concepto 1041. Vamos a cerrar. Ingresamos en definición del concepto y presionamos insertar. ¿Sí? Ok. Luego de presionar insertar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir el código del concepto. En este caso es el concepto 1041. Okay. Luego, que el siguiente paso sería la descripción del código del concepto. En este caso, vamos a escribir que el código va a ser domingo o feriado laborado. ¿Sí? Ok, domingo feriado laborado. El siguiente paso es qué fórmula va a ser el concepto. Si va a ser la fórmula básica o va a ser la fórmula avanzada. ¿Okay? Recordándole que, bueno, que las fórmulas básicas dependen de un valor único. ¿Sí? Y las fórmulas avanzadas que dependen de más de una variable para realizar la operación. En este caso, ya que el domingo o feriado laborado no es un valor único, pues tenemos que, bueno, el domingo feriado laborado depende de los feriados que trabaja el empleado, nosotros lo vamos a ingresar por la aplicación. No es un valor único, ¿sí? Entonces es un tipo de fórmula avanzada. Presionamos avanzado. El siguiente punto es qué tipo de concepto vamos a crear. En este caso tenemos los distintos tipos de conceptos. En este caso va a ser un concepto de tipo asignación. ¿Sí? Ok. Perfecto. Luego, ¿dónde me va a aplicar el concepto? Si el concepto me va a aplicar para todos los trabajadores o si el concepto va a ser de forma personal. Te recuerdo que, bueno, que este concepto ya es un concepto de personal, ¿sí? Ya que como el nombre lo indica, se va a cargar la cantidad de domingos y feriados de forma individual. Vamos a seleccionar de personal. Okay. Luego, ¿qué base de cálculo es el concepto? ¿Sí? Entendemos que el domingo feriado elaborado no va a ser monto, no va a ser hora extra diurna, hora extra nocturna, no. Va a ser día, ¿sí? Ya que el tipo de concepto que vamos a crear es porque el trabajador labora un domingo completo y se la vamos a cancelar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cargar dentro del sistema? Vamos a cargar es día, no vamos a cargar hora, vamos a cargar día. Luego, ¿a dónde va a emplear este tipo de concepto? Va a emplear a salario normal, ya que es un concepto que se está cancelando de forma regular y permanente. El siguiente paso es, como podemos observar en pantalla, nos indica, este concepto aplica o se emplea en el cálculo de. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tildar si me va a afectar para estos cálculos de nómina. Si yo quiero que domingo y feriado laborado me afecte para mis prestaciones, yo lo voy a tildar.
Si quiero que me afecte para mis vacaciones, yo lo voy a tildar. Y así sucesivamente. Para efecto del ejercicio, este tipo de concepto me va a afectar para todos los cálculos de la aplicación, como ven en pantalla. Me va a afectar base mi salario normal, me va a afectar para mi FAU, utilidades, para la retención del proceso de la renta, vacación, INSEE y prestaciones. ¿Sí? Es muy importante indicarle que nosotros podemos crear dentro de la aplicación aquellos conceptos que no tengan carácter salarial. Les comento porque, bueno, sinceramente, a veces recibo llamadas de clientes que nos indican, sí, pero yo quiero crear un concepto que no me afecte ningún cálculo del sistema. Solo quiero cancelar una bonificación que no me afecte ninguno de los cálculos, ni prestaciones, ni vacaciones. En ese caso, lo que deben hacer es crear el concepto tranquilamente y en esta parte donde nos indica que este concepto aplica o se emplea en el cálculo de no lo van a tildar para que sea una bonificación que no tenga carácter salarial. Luego vamos a poder conocer los campos y funciones como lo había mencionado. Por ejemplo, vamos a conocer un poco, bueno, le habían mencionado en la presentación que en fórmula aquí va escrita la formulación del concepto. ¿Sí? Nosotros podemos escribir la fórmula de forma manual, las funciones o campos, perdón, las funciones o campos de forma manual, o la podemos ubicar como la había aplicado en la presentación. Yo tranquilamente puedo colocar campo y lo coloco aquí, por ejemplo, salario. Este es un campo. ¿Qué me va a traer? ¿Qué me va a traer en la aplicación? El salario del trabajador. Yo puedo utilizar eh, salario básico diario, lo que le había explicado en la presentación. Yo le digo campo, ejemplo, salario básico diario. En pantalla podemos observar a qué hace referencia ese valor de la aplicación. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el sistema? Si yo utilizo este campo, el sistema va a hacer, es el valor del concepto salario expresado de forma diaria. Y así vamos conociendo poco a poco todos estos campos que tiene la aplicación. ¿Sí? Aquí tenemos todos estos campos que tienen disponibles. Ustedes pueden visualizar estos campos, pueden imprimir lista tranquilamente y pueden conocer qué campo ustedes tienen disponibles para la creación de estas fórmulas que ustedes van a utilizar. Vamos a cerrar y vamos a conocer un poco lo que son las funciones. Seleccionamos funciones y vamos a poder observar las funciones que están disponibles dentro de la aplicación. Nosotros tranquilamente podemos buscar una función cerrándola en asterisco. Por ejemplo, yo coloco jornada por nada, cerrándole paréntesis y así yo busco la función de forma más rápida. Por ejemplo, vamos a leer un poco, vamos a conocer un poco las funciones de la aplicación. Aquí nos indican esta primera función. Sumatoria de asignaciones que son salarios. ¿Qué va a hacer esta función? En el lado derecho podemos leerlo. ¿Qué va a hacer? Acumulado de las asignaciones que aplican para salario normal percibido por el trabajador en la nómina en curso. Esto es lo que va a hacer esta función dentro de la forma. Y así vamos sucesivamente, vamos conociendo un poco. Por ejemplo, vamos a conocer aquí otra. Asignaciones acumuladas entre dos fechas. Vamos a explicar aquí. ¿Qué me hace esta función para poder yo utilizarla en esta aplicación? Aquí me indica que si utilizo esta función me va a realizar la operación de acumulado de las remuneraciones percibidas por el trabajador entre un rango de fechas. ¿Sí? Y así vamos conociendo un poco lo que son estas funciones dentro de la aplicación. Tenemos aquí, podemos presionar imprimir lista y podemos visualizar las funciones que están disponibles. Por ejemplo, aquí tenemos asignaciones acumuladas entre dos fechas,
sumatoria de asignaciones que son salarios y me dice qué hace esa función. Días transcurridos entre los fechas y así vamos sucesivamente conociéndolo un poco. Okay. Luego, dentro de la aplicación, tenemos esta opción, aprovecho de una fórmula, ¿sí? Ya que hay fórmulas que ya el sistema están generadas de forma automática. Ya el sistema la trae. Por ejemplo, yo puedo utilizar esta fórmula. Día de descanso. Retroactivo en base a monto. Por ejemplo, yo puedo utilizar esta. Salario básico diario por cantidad de días. Yo puedo seleccionar y esta es la fórmula que voy a utilizar. Un ejemplo que lo puedo explicar aquí. Aquí en esta parte de fórmula hay ya fórmulas que están establecidas dentro de la aplicación con la cual ustedes pueden utilizar. Y la opción de chequear. La opción de chequear, como lo había explicado en la presentación, es muy importante nosotros este uso, ya que le va a permitir si la fórmula que ustedes crearon es de forma correcta. Por ejemplo, vamos a crear la fórmula de domingo feriado laborado. ¿Sí? Ok. Vamos a utilizar una pequeña función. ¿Sí? Una función. Cierro esta paréntesis y le coloco sumatoria. Para buscarla más rápido. Vamos a utilizar sumatoria, asignaciones que son salarios. Para leer. Okay. Utilizo esa función. Lo que hice fue, le di funciones, encerré entre asterisco la palabra jornada para poder, salario, para poder ubicar la función más rápida. Luego, vamos a utilizar estas opciones que dan, estos signos que ven en pantalla. Puedo utilizar más, menos, entre, todo lo que vemos aquí en pantalla. Vamos a utilizar salario. Okay. Por ejemplo, terminé la fórmula, de chequear. ¿Ve? El sistema que me va a indicar que la fórmula está incorrecta. ¿Por qué está incorrecta? Porque yo aquí, para que ustedes puedan visualizar un poco, yo le quité la A de salario. Yo lo doy chequear, me indica que la fórmula está correcta. Por eso es muy importante utilizar este botoncito que ven en pantalla, la opción de chequear. Siempre cuando yo culmine una fórmula, vamos a presionar chequear. Okay. Entonces, vamos a continuar haciendo la fórmula, estructurando. Sumatoria, asignaciones que son salarios, presiono el signo Enter. Vamos a indicarle la función de número de días según jornada. Vamos a indicarle aquí jornada. Jornada. Número de días según jornada. Ok, presiono aquí. Ok. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar entre paréntesis. Lo que vamos a cerrar entre paréntesis porque yo necesito que se realice esta operación para que continúe con las siguientes variables. ¿Qué va a hacer? Encierro entre paréntesis, le voy a indicar que después lo multiplique, me voy a la tablita, me lo multiplique por 1.5. Por 1.5. ¿Sí? Ok. ¿Qué quiero yo? Que en las sumatorias, asignaciones de salario me lo divide entre el número de días según jornada, luego que me lo multiplique por 1.5. Ok. Ahora, ¿qué hace falta? Me hace falta la cantidad de días. ¿Sí? Aquí tengo ya la operación, pero ya por la fórmula le hace falta qué cantidad de días voy a asignarle a cada trabajador. Por eso es necesario cerrar nuevamente paréntesis, cierro paréntesis, ¿sí? Y nuevamente le digo por, me busco el campo de
cantidad de días. Aquí, cantidad de días. Para una búsqueda más rápida, cierro este asterisco, coloco día. Luego, presiono buscar. Cantidad de días, ¿sí? ¿Qué es cantidad de días? Vamos a leer qué dice la descripción. Indica la cantidad de días asignada en el respectivo campo de área personal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que como yo estoy creando un domingo y feriado laborado, yo necesito es ingresar la cantidad de días para el trabajador que le corresponde. Entonces aquí vamos a ver. Ciertamente, esta sería la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Luego de yo culminarla, vamos a darle chequear. Que me dice en pantalla la fórmula ingresada es inválido. ¿Qué quiere decir? Ok, un ejemplo. Nuevamente le hago el ejemplo para que ustedes puedan observar la diferencia de la importancia que es seleccionar, chequear. Yo escribo la fórmula, de repente, bueno, se me borra una S. Yo digo, listo, terminé la fórmula. Ok, perfecto. Vamos a darle chequear que ya terminé la fórmula. Me indica la función cantidad de bienes. Me indica que la fórmula no está correcta. Por eso es muy importante utilizar estas opciones al momento de crear un concepto. Entonces voy a corregir. Ok, sí, ok, algo tengo en la fórmula, por ejemplo, cuando vean esta pantalla, voy a crear un concepto. Y le coloco otra vez la S porque ya eso fue lo que le quité. Coloco la S y después le doy chequear. Y esta sería la forma correcta de crear un concepto dentro de la aplicación. Vamos a presionar grabar. Presionamos grabar. ¿Qué concepto creamos? Creamos el concepto 1041. Hago con escape. Hago con escape. Y como creamos un concepto de AD personal, ¿qué vamos a hacer? Ingresar en el módulo AD personal. Ingresar de personal. Ubico el trabajador. En este caso vamos a seleccionar al señor Juan Pérez. Código de concepto. Yo le puedo dar Enter y aquí yo puedo ubicar el concepto. Yo ubiqué el concepto 1041. Si yo no logro ver el concepto aquí, porque si tienen muchos conceptos creados, ustedes pueden en descripción encerrar en este asterisco y coloquen, por ejemplo, feriado. Y presione buscar. Aquí está. Aquí que el sistema me indicó, me buscó todos los conceptos que tienen la palabra feriado. Para efecto del ejercicio, el concepto que nosotros utilizamos es el concepto 1041. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionamos 1041. Luego, la siguiente parte sería, le recuerdo que nosotros cuando creamos el concepto, nosotros les indicamos que la base iba a ser día. ¿Sí? Por eso aquí nos dice unidad de prestación, día. Entonces vamos a ingresar días, por ejemplo, un feriado. Un feriado, luego colocamos la fecha. Una pequeña observación, en caso de efecto, para efecto del ejercicio, lo vamos a dejar en blanco. Bueno, vamos a colocar feriado laboral. Hacer para mi nómina ordinaria una nómina y vamos a seleccionar el periodo. Grabamos el concepto 1041 y luego calculamos nuestra nómina. Esta sería la forma correcta de crear un concepto dentro de la aplicación. ¿Sí? Te recuerdo a los participantes, bueno, que es importante que nos envíen sus datos de contacto para poder enviarle la charla grabada. Ya con esto, damos por finalizada la charla de la tarde de hoy. Aprovecho la oportunidad para indicarle que para el día miércoles tenemos previsto
la charla del buen uso de la contratación colectiva. Porque aquí tenemos que el señor Pérez Juan, el concepto que nosotros ubicamos dentro de la tabla de conceptos es el 1041. Domingo fue elaborado, un domingo fue elaborado. Y esta sería la fórmula correcta. Hasta ahora me indica señora María, señora María Elvis, señora Fanny, si tienen alguna sugerencia, requerimiento. Ya con esto damos por finalizada la charla de hoy. Es muy importante que, bueno, que nos envíen sus datos de contacto. Les informo nuevamente que, bueno, que ya para el día miércoles tenemos la siguiente charla. Y, bueno, que esta charla que fue dictada en la tarde de hoy, se la vamos a estar enviando por correo. Le agradezco mucho su participación en la tarde de hoy. Espero que continúen asistiendo a estas charlas. Les estaré enviando el correo electrónico con las próximas charlas que estaremos dando. En tal caso, bueno, para los clientes que tengan el sistema administrativo, el sistema IBI-Renta o cualquier otra aplicación de la empresa, le estaré haciendo llegar el cronograma. ¿Sí? Nos pueden escribir por vía correo consultoría@galax.com o me podrían escribir a mi persona ruben.valera@galax.com. ¿Sí? Le agradezco a todos su participación. Estamos en contacto. Estoy abierto a las sugerencias, recomendaciones que ustedes me puedan indicar a través del chat, consultas. Gracias, señora Marielvi. Gracias, señora María Luisa. La señora María Elvi me indica, gracias charla, muy buena. Muchas gracias a usted, señora María Luisa. María Elvi también. Señora Jenire también. Gracias, señora Jenire. Saludos a todos y gracias a todos.